tema es activar la glándula pineal ¿para qué? Porque no es un fin en sí mismo la activación de la glándula pineal. Es un medio para recordar que somos los seres creadores y poder manifestar cada vez más del amor del origen. Nuestro cuerpo tiene corriente, tiene carga, es un equipo electrónico, podríamos decir. Y estamos todos conectados a una fuente de energía superior, porque como todo equipo electrónico, para que funcione, tiene que estar conectado a esa fuente de energía. Cada uno puede llamarlo o interpretarlo eso como quiera, al universo, a la divinidad. Es donde tu canal empieza a sintonizar con el proceso del planeta. Este proceso del planeta no por algo especial, no por una condición especial, pero es verdad que hay una relación muy importante en este momento del planeta entre lo que es la América Latina, la América entera, pero principalmente porque está más pegada a la cordillera, básicamente, que ahí viene la condición, y España. Que ha estado los últimos 12.000 años en el monte Kailash, en los Himalayas, se ha comenzado a mover al monte Sajama, en Bolivia, en los Andes. Por eso toda esa energía se ha comenzado a trasladar de oriente a occidente. Y eso es lo que hace el nuevo Tíbet ahí. Donde esa energía se asienta, eleva la frecuencia de las personas y de los habitantes de esa zona. Sí. En ese mestizaje que hay en Latinoamérica, podríamos decir que hoy en día también lo hay en España, porque igualmente la migración entre los países es continua y lleva siendo continua desde hace 500 años. Entonces yo creo que eso es lo que nos une también a nosotros y une nuestras culturas, une nuestros antepasados, porque yo realmente tengo ese sentimiento de unión hispana porque siento que somos uno. Hola, hispanos. Hoy tengo el gusto de viajar por las redes hasta Argentina para hablar sobre la activación de la glándula pineal. A simple vista, esta glándula debe ser muy importante porque está presente en diversas culturas y religiones, representando la unión entre el cielo y la tierra. Nuestros invitados llevan más de 15 años trabajando en el desarrollo del ser. Son cofundadores de la Escuela Conexión Pineal, que se dedica efectivamente a la activación de esta glándula. Y el taller tiene un nombre que me encanta, se llama Es tiempo de recordar. Y es que esta glándula también activa memorias. Bienvenidos Juan Pablo y Federico Calvano, son hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cris? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Un gusto, Cristina. Ahí está tu compañero, mirá. Sí. Está aquí, siempre está alrededor. Me oye hablar y se piensa siempre que le hablo a él. A ver, he dividido esta entrevista en dos bloques. En el primer bloque veremos la activación de la glándula pineal en el ser humano y en el segundo bloque veremos la activación de la glándula pineal, no, del centro pineal, mejor dicho, en el planeta Tierra. Vamos con el primer bloque. Sabemos que la glándula pineal pertenece al sistema endocrino y segrega hormonas como la melatonina. ¿Nos podéis indicar qué funciones tiene a nivel científico? Sí, totalmente. Mirá, un dato que no es poco curioso es que sabemos más de la glándula pineal y sus funciones biológicas en estos 24 años de este nuevo siglo, de todos los años de medicina occidental. O sea que estamos hablando ya de un dato curioso. Realmente la glándula pineal, Galeno, uno de los padres de la medicina, hablaba, la escribía, en sus escritos la nombraba, pero a principios del siglo pasado todavía no se le daba mucha importancia. Se la tenía como una subglándula o como parte del apéndice del cerebro, ¿no? Como un órgano vestigial que había quedado como parte de la evolución.
fue recién a mediados del siglo pasado que se empezó a investigar más a fondo la glándula pineal, empiezan a descubrir que secreta esta hormona, que es la hormona de la melatonina, principalmente, que se ve afectada por factores externos como la luz y la oscuridad, recién por los años 60, estamos hablando, y ahí es cuando la dejan de catalogar como un órgano vestigial, sino como diciendo, claro, no que quedó como parte de la evolución, se ve que tiene una función. ¿Y qué se ha empezado a saber desde que se empezó con esas investigaciones y especialmente en estos últimos años? La glándula pineal regula todo el sistema endocrino, como bien decías, todos los ciclos que hay en nuestro cuerpo, ciclo de sueño-vigilia, ciclo de 28 días en las mujeres, y que la melatonina tiene propiedades que producimos, que tiene un gran flujo sanguíneo, después de los riñones es por donde mayor sangre pasa, que no permite que se vaya expandiendo, también que frena el crecimiento dentro de esas células y frena también, entre muchísimas otras capacidades que se siguen investigando. En este siglo también se descubrió que se empezó a teorizar que la pineal también era la que producía esa famosa molécula de Dios, como le llaman, que es el dimeltriptamina, el DMT, que está muy presente en los sueños muy lúcidos y en demás situaciones, que realmente no se ha comprobado científicamente que estuviera presente en los humanos, pero sí por el 2012 se dieron cuenta que estaba en otros mamíferos como los roedores, por lo tanto, eh, obviamente está también presente en los humanos. A nivel científico, a nivel biológico, cumple todas esas funciones. ¿Cuál es el gran tema? Que tiene una pronta atrofia, ¿no? Hola. Ah, pensaba que ibas a hablar, que ibas a seguir, Juan Pablo, hablando de la atrofia. No, no, bueno, sí, tiene no sabía si se había cortado o no. Tiene una pronta atrofia y eso hizo que tampoco las investigaciones no avanzaran mucho, dado que tenía resultados maravillosos, pero se atrofiaba entre los 7 y los 10 años. También en los últimos tiempos vamos dándonos cuenta que esto cada vez es anterior y hoy se puede encontrar esto entre los 3 y los 5. Entre un año y un año y medio después de que los niños son sociabilizados, empieza a haber una atrofia prematura del centro pineal. Condiciones que nos sirven para entender que, claro, en el momento que nos sociabilizamos, hay ciertas cosas que nos damos cuenta que no nos sirven, como ver amigos que nadie más ve o saber de qué color ladra el perro. Y entonces en ese momento se cierra el centro pineal y todo esto abre todo un mundo de investigación y de entendimiento de qué es realmente este punto y este centro, que como decía Fede, los mayores estudios y la mayor conocimiento llevan los últimos 20 años, es de este siglo principalmente, pero al mismo tiempo todas las culturas alrededor del planeta conocían la importancia de este punto y siempre estaba relacionado en todo punto a la divinidad, a lo superior, a lo superior en sí, ¿no? Ujú. Sí, y al segregar el compuesto, como has dicho, Fede, el DMT, pues aporta muchas más funciones a nivel espiritual y energético, ¿no? Que es el caso de reactivación de memorias que hablaba antes en la presentación. Pero totalmente. El gran tema aquí, Cris, es que en nuestra cultura, la cultura occidental, ¿no? De la que todos formamos parte y es cómo aprendimos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, la ciencia y el espíritu se ven como temas totalmente separados y por lo tanto, cuando alguien dice, no, para, una experiencia, lo que podríamos llamar paranormal, que habría que definir qué es preferentemente, la podemos entender como que es un proceso químico nada más. Y realmente el proceso químico es el resultado de lo que realmente está sucediendo. ¿A qué voy con esto? A que somos mucho más que el cuerpo físico. A veces estamos acostumbrados a identificarnos y relacionarnos únicamente con la imagen que nos devuelve el espejo, pero somos mucho más que esa imagen. Realmente
nuestro origen es energía y empezar a verlo desde ahí y comprender que la glándula pineal es como esa puerta de entrada que permite que toda esa energía ingrese en nosotros y se vaya manifestando cada vez más ese ser original que soy, que va mucho más allá de este cuerpo físico, es lo que permite que tengamos que despertemos memorias, que vayamos despertando capacidades también en nosotros, que muchas veces las tuvimos, como bien decía Juanpa, capaz las tuvimos de chicos, que podíamos tener una gran intuición o comunicarnos con otras personas antes de que nos digan qué iban a decir, o hasta con otros seres vivos, pero que lo fuimos apagando o tapando porque dentro de nuestro entorno eso sonaba como loco. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Sí, claro, que tenga un resultado a nivel biológico que sea unos ciertos químicos que se van produciendo. Pero la glándula pineal, por eso en todas las culturas, a través de todos los tiempos, siempre jugaba un rol fundamental, siempre quedaba de alguna manera plasmada en gráficos, en esculturas, en diferentes símbolos, donde ese punto en el centro del cerebro se marcaba como un recordatorio para que futuras generaciones también volvieran a recuperar ese potencial, ¿no? Ujú. Y esto que no queda solamente en el mundo de lo esotérico. Hoy cada día están empezando a ver investigaciones que hablan de ese cristal de apatita dentro de la cabeza y las funciones que puede generar este cristal dentro de la glándula pineal. Hoy esto ya no es más simplemente del mundo de las creencias de distintos pueblos, sino cada día empezamos a entender que algo relacionado a todo eso está empezando a descubrir la ciencia y cada vez los pasos son más agigantados al respecto, ¿no? Ujú. Eh, Os he escuchado en varias ocasiones hablar sobre que la pineal se puede estimular, por ejemplo, escuchando frecuencias a 432 hercios, pero contadnos cuál es la diferencia entre estimularla y activarla. Yo lanzo la pregunta y vosotros que os conocéis mejor Dale. sabéis qué Hay una podéis diferencia contestar. fundamental. La estimulación, se puede estimular la pineal como se puede estimular cualquier otra cosa, es hacerla moverse, en este caso, estimularla para segregar que se mueva en lo que produce, que son diferentes hormonas. Y se puede hacer desde punto de vista que tiene que ver con sonidos, con visión estroboscópica, con tacto, con tocando la lengua con el paladar. Hay muchas fórmulas para estimular la glándula pineal y que sí generan efectos y que sí funcionan, pero sí solamente hay que entender esto. Todo esto se produce mientras dure el estímulo. Con la estimulación produce efectos que duran solo lo que dura el estímulo. La diferencia entre una estimulación y una activación, y sobre todo como se hace dentro de conexión pineal, es que es interna, no depende de ninguna sustancia, de ningún proceso externo, que siempre estaríamos dependiendo de eso. Cuando lo hacemos a través de esto, estamos generando el proceso de forma interna. Y cuando esa activación es permanente y ya los efectos no dependen de ningún estímulo ni de ningún proceso. Esto se da y queda activado de forma permanente. Ujú. Hablando de frecuencias que hemos comentado, la activación de la pineal nos podría ayudar a aumentar nuestra propia frecuencia de vibración. Es cien básicamente por lo que hace. ciento justamente, si lo vemos de esta manera, ¿no? Que es una manera gráfica que lo podemos comprender todos en nuestra cabeza de alguna manera. Nuestro cuerpo tiene corriente, tiene carga, es un equipo electrónico, podríamos decir. Y estamos todos conectados a una fuente de energía superior, porque como todo equipo electrónico, para que funcione tiene que estar conectado a esa fuente de energía. Cada uno puede llamarlo o interpretarlo eso como quiera, al universo, a la divinidad, a algún nombre específico, pero estamos conectados a una fuente de energía superior. Que toda esa energía, justamente la pineal es la puerta de entrada a eso. Nosotros, por nuestra personalidad, por nuestra manera de movernos, como que le ponemos un filtro a todo ese potencial. Por lo tanto, nos movemos en una menor energía, en una menor frecuencia. ¿Qué va a determinar la frecuencia en la que me voy moviendo? La calidad del sentimiento, la calidad de mi campo emocional. Cuanto más cerca del miedo me mueva, me voy moviendo en más baja frecuencia. Cuando más cerca
de un sentimiento de amor, de verdadero amor, de ese amor que me llena, que se expande, un amor más incondicional, más en alta frecuencia me voy moviendo. Y entonces uno diría, bueno, yo entonces tengo que estar siempre más en gratitud, más en armonía, más en amor. Pero a veces por más que lo piense, por más que lo diga, sigo estando angustiado, complicado y me muevo en baja frecuencia. Justamente cuando llevo mi atención, la puedo empezar a manejar, puedo llevarla a esa fuente y por ese punto en el centro del cerebro, toda esa energía empieza a ingresar en mí en mayor cantidad, empiezo a elevarle, a cambiar la calidad del sentimiento, que cómo se ve reflejado en elevar mi frecuencia vibratoria. Y empiezo desde ahí a generar mejores procesos. Obviamente, a mayor frecuencia vibratoria, a mejor calidad del sentimiento, mis ideas son más claras, mi capacidad para poder ver soluciones en el entorno, para relacionarme con las personas, para no sintonizar, hablando de frecuencias, para no encontrarme con situaciones que antes me ponían como loco y me angustiaban. Entonces van a estar esas situaciones capaz, pero se empiezan a disolver o ya no tienen el impacto que tenían en mí y las resuelvo de una manera mucho más fácil. O sea que es clave justamente para cambiar nuestra frecuencia, que uno podría decir la puedo cambiar de muchas maneras, ¿no? La puedo cambiar a veces escuchando música, a veces pisando descalzo el pasto y todo, pero sobre todo en los momentos más complicados y más de angustia y de dolor, y la mejor manera a través de esa conexión superior por la glándula pineal, ¿no? Ujú. Es exactamente lo que es, cambiar la frecuencia. Sí, has comentado el tema de prestar atención y bueno, quería darle un poco más de importancia porque realmente en nuestra vida cuando prestamos atención a algo, ya sea un proyecto, ya sea una relación, nos enfocamos, es cuando se empiezan a ver resultados. Donde está tu atención está tu energía, donde está tu atención está tu frecuencia, donde está tu atención está tu sentimiento, la calidad de tu sentimiento. Entonces, claramente, donde está la atención es fundamental. Más allá de lo que puede dar, obviamente, el enfoque, que es fundamental, pero sobre todo a nivel de frecuencia, que cuando hablamos a nivel de frecuencia en las personas estamos hablando a nivel de la calidad del sentimiento, ¿no? Esto se podía entender como un sentimiento de alta frecuencia más cercano al amor, un sentimiento de baja frecuencia más cercano al miedo. De esto también, si tuviéramos el suficiente tiempo, lo podríamos explicar y que no es simplemente una forma de interpretar. Hoy hay muchos estudios que hablan de las diferentes frecuencias que corren por el cuerpo, esta electricidad de la que hablaba Fede, esta corriente que tenemos todos, en la calidad del sentimiento que tenemos. Y que cuando estamos con sentimientos que están más cercanos al miedo, nos corre una frecuencia de onda larga y eso es baja frecuencia. Y cuando estamos con sentimientos más cercanos al amor, estamos con sentimientos de onda corta, es decir, de alta frecuencia. Y la atención es fundamental, porque la atención es la que marca si vamos a tener un sentimiento de alta o de baja frecuencia, que es lo que al final nos permite sintonizar. Esta famosa ley de atracción que tanto se escucha, no es con lo que vos estás pensando, ni siquiera es con lo que vos estás queriendo, no tiene que ver con tus deseos o con tus pensamientos. Si fuera así, todos nos hubiéramos ganado la lotería varias veces, y no pasa por ahí, pasa por la calidad del sentimiento, que es la que sintoniza en frecuencia. El gran Nikola Tesla decía, quien quiera conocer los secretos del universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Y la atención es fundamental, porque la atención puede estar en solo dos lugares. No, como en dos lugares, en mil cosas. No, solo en dos lugares para marcar la calidad vibratoria del sentimiento. O en lo que quiero que entre en mi vida, suceda, pase, por lo tanto mi sentimiento va a ser de alta frecuencia. O en lo que no quiero que entre en mi vida. Por lo tanto, salga de mi vida, se vaya o no me toque, y entonces mi sentimiento va a ser de baja frecuencia. Y por lo tanto me voy a relacionar con personas, eventos, lugares de baja frecuencia. Y si por el contrario mi atención está en lo que quiero que entre, sucede y pase, mi sentimiento va a ser más cercano al amor. De hecho, en alta frecuencia va a ser de paz para arriba, de baja frecuencia va a ser de paz para abajo. Y eso va a determinar con qué personas, lugares, eventos sintonizo en frecuencias. Entonces la atención es fundamental. Ujú. Genial. Ahora que ya tenemos información general, me gustaría que nos hablaseis de vuestro taller de activación de la glándula pineal, donde aportáis conocimientos, herramientas y las prácticas necesarias.
Contadnos más sobre el programa y en qué lugares lo impartís. Bien, perfecto. Lo primero que nos gustaría aclarar es que cuando hablamos de la activación de la glándula pineal, es un proceso que cualquier persona lo puede realizar y que nosotros no activamos nada en nadie. Lo que hacemos es acompañar a esa persona para que pueda lograr la activación. La activación es interna y la hace cada ser, cada persona. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de lograr elevar la frecuencia vibratoria para poder activar este punto en el centro de la cabeza. Y eso lo hacemos a través de información, que no es intelectual, pero es información que empieza a despertar memorias en nosotros y que empieza, para entenderlo de una manera simple, empieza a que vayamos teniendo más energía hasta que alcancemos ese punto que a través de un ejercicio podamos lograr este proceso. Y lo más importante es después, porque una vez que lo activo digo, bueno, y ya está, qué bueno. O sea, ¿por qué buscaría activar la glándula pineal? Primero porque vas a empezar a tener los resultados a nivel biológico, a tener mayor producción de melatonina, que se empieza a atrofiar entre los 6 y los 10 años de edad, como explicaba Juanpa. Por lo tanto, empiezan a subir esos niveles que repercuten en un mejor sueño, una mejor calidad de sueño, donde también empiezo a tener mejores ideas, donde también empiezo a calmar los niveles de estrés y demás. Pero empezamos a trabajar en 5 áreas fundamentales. Primero, viendo cómo mantener esa frecuencia, porque cuando yo activo este centro, esa activación es permanente, ya va a quedar ahí. Pero no necesariamente me voy a mover siempre en alta frecuencia, porque estamos en la cotidianeidad y estamos empezando en este proceso todos, donde hay cosas lindas y hay cosas malas, y nuestra atención hay que empezar a entrenarla. Se puede entrenar perfectamente la atención para llevarla hacia lo que quiero que entre y no hacia lo que quiero que se vaya, que es donde está casi siempre. Y empezar a entrenar ese proceso y empezar a crear en 5 áreas fundamentales, en lo que sea amor, relaciones, finanzas, salud y realización, ¿no? Y eso es lo que trabajamos específicamente. Claro, porque cuando hablamos de la activación de la glándula pineal, se lleva y se roba toda la atención justamente la glándula pineal. Pero como decía Fede, el tema es activar la glándula pineal ¿para qué? Porque no es un fin en sí mismo la activación de la glándula pineal. Es un medio para recordar que somos los seres creadores y poder manifestar cada vez más del amor del origen que vive en nosotros cuando nos conectamos y podemos sintonizarnos al poder creador mayor del universo y manifestarlos en el día a día. De hecho, la activación de la glándula pineal es el paso fundamental, indispensable para recordar que somos los creadores de este proceso. O sea, no es una cuestión simplemente de sensaciones o es una cuestión de fenoménico y vivir un proceso fenoménico. Es un uso práctico y es modificar, como decía Fede, en los 5 dominios básicos de la vida de todas las personas, que es el amor, las relaciones, la finanza, la salud y la realización. Pero todo eso desde la potencia que me da recordar quién soy, conectarme a la potencia superior y desde ahí empezar a crear. No desde la personalidad, no desde las limitaciones, no desde la parte más pequeña de nosotros, sino desde la parte más grande. La activación de la glándula pineal es un medio para. Esto lo dividimos en 2 días. El primer día es sí la activación, porque es fundamental. Sin ese paso no se puede avanzar, sin eso no podemos ir para ningún lado. Y al segundo día, primero por 2 cuestiones. El primero porque después de la activación de la pineal, la gente necesita ir a la casa y dormir. Esto tiene que ver con la melatonina y varias cosas. Por eso no lo podemos hacer de corrido en todo el día. Eso nos lleva más o menos unas 5 o 6 horas. Ahí la gente se tiene que ir a su casa, duerme y al otro día, que ya viene con los primeros efectos biológicos y no tan biológicos, como decía Fede, pues el segundo día recordamos cómo usarlo y cómo aplicarlo en todos los días, que eso es lo importante, es de uso práctico, no es ni de un proceso espiritual, ni es de un proceso filosófico, ni de un proceso intelectual. Es para poder desarrollar toda la fuerza del ser creador que somos en la vida de todos los días, de manera práctica.
De manera práctica. Tiene que ver con lo que vosotros siempre decís de los cursos, que son cursos para occidentales, la forma de impartirlos, porque nosotros quizás necesitamos más teoría. Necesitamos más teoría, necesitamos una unión que como te decía, no la tenemos, que recién ahora se está dando nuevamente, esa unión entre ciencia y espíritu, y poder que nos entre un poquitito más por ese lado. Eh, por eso es exclusivamente perfectamente para los occidentales, para poder entrar. Que dentro de los occidentales podés ver que hay mucha gente que dice, no, a mí la parte espiritual como si no tuviera nada que ver con eso, ¿no? Cuando decís, sí, también, sos materia, sos espíritu, o sea, tiene que ver mucho, tiene que ver con todos también. Es una manera de cómo nos manejamos y todo. Por eso esto está explicado, puesto, y para que lo llevemos en el día a día con todo el ruido mental que nosotros tenemos, que las culturas orientales es totalmente diferente y las culturas ancestrales también. El ruido mental del occidental también es totalmente diferente, ¿no? Y es constante. Entonces, ¿cómo poder aplicar esto en el día a día junto a todo ese ruido? Que no me tengo que ir a meditar a un lugar apartado o pasarme años en una cueva, en una montaña, sino que aplicarlo en la oficina, en el trabajo, con los chicos que tengo que ir a buscar a la escuela o con el tránsito que me agarra y me queda retrasado, ¿no? Ujú. Bien, pues yo creo que ya queda visto este primer bloque. Ah, bueno, ¿en qué lugares lo impartís? Porque estáis presentes en diversos países. De forma presencial, eh, siempre, o sea, generalmente, cuando decimos generalmente es casi todos los meses, casi todas las semanas, hay en Argentina, en Uruguay y en Colombia. Principalmente en esos tres países hay instructores de forma permanente, activando en Argentina, en Uruguay y en Colombia. Después hay viajes que se van a hacer actividades presenciales a todos países de Latinoamérica. También vamos a España también, a Israel también, y eso ya lo hacemos en viajes más programados, pero además todos pueden acceder a esto a través del mundo online. Desde la pandemia se puede acceder perfectamente a ya sea talleres en vivo online o talleres grabados. Los efectos y los resultados están más que probados. Más de 18.000 personas ya han pasado por los talleres de Conexión Pineal y está más que probado que todos estos efectos funcionan tanto de forma presencial como de forma online. Entonces hoy con esa condición, ¿en dónde estamos? Pues en todos lados. Y lo presencial siempre tiene solo esa magia del contacto, esa magia del estar, eh, pero a nivel efecto y a nivel proceso creativo no hay ninguna diferencia. Exacto, el presencial lo que tiene es el encontrarme con otras personas que están en ese proceso, el estar ahí compartiendo, y la ventaja del online es que a veces no me tengo que trasladar, que más si lo hago grabado lo puedo manejar a mis tiempos, capaz el fin de semana se lo tengo que dedicar a mis chicos, a mi pareja, y acá capaz tengo los miércoles y jueves a la noche libres, entonces grabado lo puedo ver donde quiera, a la hora que quiera. El resultado es el mismo. Lo importante es darme cuenta que cuando empiezo con ese proceso de preguntarme, ¿esto es todo lo que hay? Eh, ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién realmente soy? Cuando empezamos con ese proceso, es tiempo de acercarse a esta información. Cuando sentimos que estamos moviéndonos en automático, como diciendo, viviendo una vida estándar, capaz de alguna manera, y decimos quejándonos de todo y diciendo acá tiene que haber un cambio, ahí también es tiempo de acercarse. Es ese llamado interno que nos va diciendo hay que probar una nueva fórmula. Vengo aplicando fórmulas durante mucho tiempo, repitiéndolas, 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 y que me mantiene en el mismo lugar. Es momento de aplicar nuevas fórmulas que realmente son fórmulas que estuvieron desde siempre, o sea, son las fórmulas más antiguas, pero para los occidentales muchas veces son nuevas fórmulas. Entonces, abrirse a eso, ya sea presencial, online o como sea, ¿no? Ujú. Les podéis encontrar por Conexión Pineal. No obstante, dejaré vuestros datos de contacto, redes sociales, página web en la descripción del vídeo para que bueno, pues queden fijos y cualquiera pueda ponerse en contacto con vosotros. Vamos a Sí, empezar. como Conexión Piñal nos encuentran en todas las redes. Ujú. Vamos a empezar ahora el segundo bloque acerca de la activación del centro pineal del planeta Tierra.
circula bastante información acerca de la ascensión a quinta dimensión, que además requiere un trabajo interno importante. Además, hay profecías de civilizaciones ancestrales que señalan el fin de la era de la oscuridad para dar paso a la era de la luz. ¿Nos encontramos ahora inmersos en este proceso? Sí, así de simple. Sí, y hay que volver a las viejas informaciones ancestrales que comparten muchos pueblos. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Si en nosotros la importancia, y esto lo contamos mucho en este tiempo de recordar, la importancia de la activación de la glándula pineal es encender el centro cardíaco. Este proceso que pasa en nosotros también es fundamental en el planeta, más allá de que estamos viviendo un tiempo que todas las culturas ancestrales, podríamos hablar de los mayas, de los hopis, del Tahuantinsuyo, de los egipcios, de los griegos, de los hindúes, hablando de ese paso del tiempo de la oscuridad al tiempo de la luz. Claro que eso hoy también se puede comprobar de forma astrológica, ¿no? Siguiendo el proceso del Sol en su giro, empezamos a entender que sale y entra la campana térmica de la galaxia. Todo esto hoy se une, se vuelve a unir, como decía Fede, para nosotros ciencia y espíritu. Ujú. La frecuencia Schumann del planeta, qué sé yo. Hay cientos de cosas, ¿no? Claro, y cómo lo podemos notar de alguna manera. ¿Cómo lo notamos? De distintas maneras que en el día a día se nos va dando. Aceleración del tiempo, sentimos que el día cada vez nos alcanza menos, que cada vez pasan las cosas más rápido, se está acelerando este proceso, donde vemos que hay un gran despertar de conciencia, un gran despertar en conciencia. Realmente el siglo que estamos atravesando es un siglo espiritual, 100%, donde hay miles de seres que se están acercando a información donde antes ni se les hubiera pasado por la cabeza acercarse, sin importar la edad, ¿eh? Puede ser personas de 60 años, puede ser personas de 40 o de 20 y pico, que se acercan a información. ¿Por qué? Porque sienten ese llamado interno. Hay un gran despertar de la humanidad, otra conciencia que nos va manejando. A su vez está la otra polaridad también, donde hay muchísima violencia, donde hay mucho eh, caos, donde hay mucho ruido, guerras y demás. Sí. Pero tenemos que comprender que estamos en un campo polar, ¿no? Donde ambos polos se van elevando. ¿Cuál es el tema? Que hay uno que tiene más publicidad que el otro. Por eso pensamos que a veces está todo tan revolucionado, tan convulsionado y tan loco. Pero si nos ponemos a ver un poquitito todo el despertar de conciencia, cada uno de por qué está escuchando esto, por qué está viendo esto, qué le llama la atención de todo esto. Y capaz hace 3, 4 años no le llamaba la atención nada por el estilo, no había nada que no fuera más allá de lo que sus ojos o sus sentidos le podían mostrar, y hoy en día se empieza a abrir mucho más y trata de buscar esas nuevas fórmulas. Es parte de ese proceso de cambio, de ese proceso ascensional, de que está elevando la frecuencia el planeta. Y ahí es donde se va dando ese proceso de cambiar de octava vibratoria, ¿no? Ujú. Exacto. Y entonces está dándose también ese encendido. Para que se diera ese encendido, también tiene que ir haciéndolo el planeta. Y ahí es donde tu canal empieza a sintonizar con el proceso del planeta. Este proceso del planeta no por algo especial, no por una condición especial, pero es verdad que hay una relación muy importante en este momento del planeta entre lo que es la América Latina, la América entera, pero principalmente porque está más pegada a la cordillera, básicamente, que ahí viene la condición, y España. Esto tiene que ver parte del proceso natural de lo que en el Oriente llaman la Kundalini, pero que en América llaman la serpiente de luz, que entienden más como la unión de dos serpientes, la serpiente de luz y la serpiente de fuego, y entender que este proceso, en este giro natural del Sol del que decíamos recién, cuando esto se diera toda la potencia de la Tierra, lo que la ciencia hoy podría llamar la corriente electrojet ecuatorial, se encontraría en América. Y es por eso que hoy no es difícil encontrar que alguien llame a los Andes el nuevo Tíbet, dado que hoy tiene la potencia de esa corriente, pero que también en algún plan que es difícil de entender en el tiempo,
se fue preparando. Hoy entendemos que lo que decían los nazis estaba equivocados, las razas puras no se fortalecen, se debilitan. Y no hay mayor mezcla de ADN que el que se encuentra en la América Latina. Y eso tiene mucho que ver con los españoles. Claro que va a haber mucha historia en el camino, sí, claro que va a haber mucha historia en el camino, pero claro que todo el mundo no sabía perfectamente qué parte jugaba en el plan, pero todo se fue armando de tal manera que hoy esta información que fue guardada en los Andes, esperando el momento, ha llegado el momento de expandir. Y hoy es en castellano. Y empieza el momento de expandirse y donde los americanos tienen una responsabilidad, no los hace más importantes. Simplemente por una cuestión geográfica tienen la responsabilidad de encenderse antes para llevarlo al mundo. Y este encendido es de la pineal, que claramente está en la cordillera como en la columna, y después debe ir al centro cardíaco. Y en ese proceso y en esa relación es donde se vuelve a unir Latinoamérica con España para que después este encendido vaya al planeta. Esto no es una cuestión de latinos, ni es una cuestión de hispanos, ni es una cuestión de ninguna creencia, es una cuestión planetaria y a cada uno le toca un lugar. La glándula pineal no se puede sentir más importante que el corazón o que los centros bases, simplemente a cada uno le toca una función y eso no lo hace más importante. Sí le da la responsabilidad de encendernos para seguir ese proceso en el planeta. Estamos viviendo el tiempo que esperamos durante eones y es eso. Ujú. Sí, me gustaría detenerme porque has comentado que se considera a América, más concretamente a la zona de la cordillera de los Andes, como el nuevo Tíbet, ¿no? Entonces, quizás sea por eso, por lo que es considerada América como el epicentro espiritual de la generación de la luz, que es súper importante para este cambio. Entonces, entre eso y también has comentado la fusión de linajes genéticos y espirituales que hay en América. ¿Todo esto es lo que nos va a ayudar en el impulso a la generación de la luz? Sí, claro. Todo eso, exactamente, exactamente. ¿Qué tenemos que comprender? Que eh, ese, hay una energía, ¿no? Esa energía vital, lo que llamaba Juan Pablo como la Kundalini de la Tierra, como la Ujú. serpiente de luz, que en la ciencia es el electrochorro ecuatorial, que tenemos los polos magnéticos y donde hay polos siempre hay un ecuador magnético. Y como el polo magnético se ha comenzado a mover desde los años 50, se ha comenzado a trasladar, ese ecuador magnético se ha movido y por lo tanto ha dejado de estar por donde pasaba, donde las puntas de las montañas se vuelven como un imán a toda esa energía que se ancla ahí y eleva la frecuencia de las personas y de las zonas que ha estado los últimos 12.000 años en el monte Kailash, en los Himalayas, se ha comenzado a mover al monte Sajama, en Bolivia, en los Andes. Por eso toda esa energía se ha comenzado a trasladar de oriente a occidente. Y eso es lo que hace el nuevo Tíbet ahí. Donde esa energía se asienta, eleva la frecuencia de las personas y de los habitantes de esa zona. Y bien lo decía Juan Pablo, no existe más continente con mayor mestizaje que de México hacia abajo, ¿no? Lo que llamaríamos Hispanoamérica, de alguna manera. Es el único lugar donde, a pesar de todo lo que dicen, realmente eh, ha habido mayor mestizaje, donde realmente esas personas que llegaban conquistadores se mezclaban con los nativos y lo hicieron de gran manera, y donde aparte traían desde Europa también una gran mezcla de ADN. Imagínense la potencia del ADN que estamos teniendo aquí en toda la parte de Hispanoamérica. Es fantástica. Claro, porque los hispanos cuando vienen, pues, ni siquiera se puede decir que eran los ibéricos, porque todavía no era ni España, ¿no? Cuando vino. Ujú. Hay que esperar hasta Carlos V, pero, o primero de España, pero tenían a los íberos, tenían a los fenicios, tenían a los griegos, tenían las legiones romanas que habían enriquecido con todos los ADNs de Europa, esa tierra, y venían
los 8 siglos de Al-Andalus, y entonces con los ADNs de África y el Mediterráneo. Y entonces que no había cultura más potente para llegar. Y que llega con una cultura distinta. Eso que decía Fede, que se mezclan, es fundamental, porque procesos de conquistas hubo en el Oriente, hubo en el África y hubo en la América del Norte, pero no había mestizajes, al contrario, había exterminio. Y alguien puede decir acá también, sí, 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 pero la evangelización, que cambiaba culturas y cambiaba cosas y que tendría sus grandes problemas, al mismo tiempo también llevaba a cambiar mujeres, a guardar culturas y a el mestizaje. Al tratar de evangelizar, pues entonces se permitía eso, con todos los dolores que eso haya producido a todos los que les ha vivido y los posteriores que vino después. Pero, pero creo que hoy es un ADN rico. Y, y si faltaba algo, en Europa quizá hubo falta crear 2 guerras mundiales para que mucha más gente terminara de salir, viniera a Latinoamérica a hacer la América, como se dice literalmente. Muchos vinieron a hacer la América y se volvieron, y otros se volvieron americanos con el tiempo y con las condiciones principalmente de México hacia abajo, como dice Fede, hace que sus nietos o sus bisnietos estén volviendo en condiciones de, de emigrantes. Pero eso no es nada más que parte del plan. Vienen, buscan la potencia, estuvieron cuando había que estar, está encendido, como decía Fede, viene desde mitad del siglo pasado, y el encendido planetario viene desde un tiempo antes ya. Y entonces las cosas que vemos que hoy pasan y que quizá nos puedan llamar mucho la atención y no comprender, son parte de un plan mucho más grande del que podríamos entender, y es parte de un gran encendido. Y que sí, la pineal da la fuerza para el encendido del centro cardíaco. Y como sucede en las personas, sucede en el planeta, y por eso nosotros estamos yendo ya desde el año 2017 a dar talleres de activación, principalmente a España. Y a partir ya de este año, cuando ya los tiempos empiezan a darse, estamos yendo también a otros países. Latinoamérica fundamental, América fundamental, y la parte que no era latina de América se está volviendo latina de mojados, y es parte de un proceso que simplemente tenía que pasar. Sí. En ese mestizaje que hay en Latinoamérica, podríamos decir que hoy en día también lo hay en España, porque igualmente la migración entre los países es continua y lleva siendo continua desde hace 500 años. Entonces yo creo que eso es lo que nos une también a nosotros y une nuestras culturas, une nuestros antepasados, porque yo realmente tengo ese sentimiento de unión hispana porque siento que somos uno. Otra vez se me pone de punta. Pero es que, escúchame, hay realeza europea que son duques y que simplemente eran eh, nobleza americana, que cuando se juntaron fueron llevados como con cargos nobiliarios a Europa. Entonces, obviamente eso siempre estuvo mezclado. Y, y muchas de las casas y de las personas con títulos, sobre todo en España principalmente, son americanos, tienen origen americano, como el Ducado de Alba, por ejemplo. Ujú. Bueno, la siguiente pregunta valida de nuevo mi sentimiento de unión hispana. ¿Dónde se encuentran, que ya lo has comentado así por encima, Juan Pablo, dónde se encuentran el centro pineal y el centro cardíaco de la Tierra y qué importancia tiene que se conecten? Como decía Fede recién, toda la energía está en el sur, en Bolivia, pero la cordillera tiene una condición distinta al Tíbet. La cordillera tiene esta condición que va de norte a sur, pero en un momento genera una copa, se separa. En un momento, esta gran, la más larga, la más grande del planeta, que viene y nace allá abajo en la Tierra del Fuego, que en realidad viene desde la península antártica, solo que pasa por debajo del pasaje de Drake, toma
toma el continente allá donde comienza, en el sur, y recorre todo el continente, tanto Sudamérica como Centroamérica, y al llegar a Norteamérica se divide formando la Copa de los Andes, donde después se transforma en la Cordillera de la Costa y en la Cordillera Rocallosas. En ese lugar es donde es el altar donde se manejan todas las energías de la Tierra. Ese concepto del lugar donde se manejan todas las energías de la Tierra es lo mismo que pasa en el cuerpo. La pineal es la antena, es... Ay, se congeló. en No. el Se cuerpo, en quedó. la pineal. Ah, ahora. Esto que sucede en el cuerpo, en la pineal, en la Tierra sucede en el lugar donde se cumple justamente y se separa la Copa de los Andes, México, en lengua antigua. México es un país de Norteamérica, México es el altar donde se manejan todas las energías de la Tierra. Pero esto enciende, reacciona y potencia con el centro cardíaco, que está en otra, por supuesto también, como decía Fede, en los picos, en otra cordillera que se encuentra entre Francia y España. Entonces, de una se enciende la otra, todo está relacionado, todo siempre ha estado relacionado. Y eso, por supuesto, enciende como en el cuerpo, cuando se enciende el centro cardíaco, todos los centros se alinean a esa potencia, pues exactamente en la Tierra, pues exactamente sucede lo mismo. Ujú. Sí, porque más allá de activar la pineal, que es importante, digamos que el objetivo es abrir nuestro corazón. Es el único sentido. Por eso Claro. decíamos, la pineal se roba toda la atención cuando decimos es tiempo de recordar, activación de la glándula pineal se lleva toda la atención, pero no es lo más importante. Es fundamental, es necesario. Sin esa potencia, sin esa energía, no se puede encender el centro cardíaco. Sin encender el centro cardíaco, no se puede recuperar las memorias. Sin recuperar las memorias, no puedo recordar el ser creador que soy. Claro que todo eso es fundamental, pero el verdadero objetivo no es activar la pineal. Ese es simplemente el paso fundamental para recordar. Bueno, ese proceso también sucede en la Tierra, en nosotros, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Ujú. Hasta hace poco tiempo impartíais vuestros talleres solo en español, aunque necesitaseis algún traductor. ¿Qué influencia tiene o ha tenido el idioma español en la activación? Es fundamental, porque toda esta información la tenían, si bien alguien puede decir, cuando todos los pueblos antiguos y principalmente los americanos conocían toda esta información, todos los conocían, y se separaron hace mucho tiempo y tenían esta condición y esta interpretación de que no eran importantes, sino que cuando entramos hace 13.000 años a la noche galáctica, o ellos dirían al otoño y al invierno, eh, ellos se guardaban con la información porque en el momento que llegara la primavera o el día, depende cómo lo queremos nombrar, de forma más occidental, de forma más andina, todas las energías de la Tierra, esto que hablábamos recién, iban a estar en la Tierra de los Rojos. Y entonces ellos guardaron las claves, todas las claves del encendido, que las guardaban los rojos, principalmente entre el norte y el sur de América, ¿no? Estamos hablando de las grandes civilizaciones de Mesoamérica y el Tahuantinsuyo en el sur. Pero ellos entendían que ellos guardaban eso. Y por estos 500 años, si bien se guarda un poco en los idiomas originales, se van perdiendo porque no queda otra, y el idioma y la forma de transmitir de abuelo a nieto la información hoy es español. Un español americano que a veces nos pasa a nosotros cuando viajamos, que parece que hablamos el mismo idioma, pero no lo hablamos. Nos cuesta entendernos cuando, cuando decimos, no sé, cancha o algún otras palabras que son español, pero lleno de americanismos. Pero entonces, toda esa información hoy tiene la frecuencia del español americano. Y así es como se transmite, pero ya estamos en tiempos de que esto pueda ser interpretado, pasado, cambiado, pero, pero es que no es información intelectual y esa es la clave. Ujú. Todo lo que sucede en un seminario es frecuencia y radiación, y entonces hay hoy una irradiación que se transmite a través
de este español que es parte de ese idioma, ¿no? Ujú. Fíjate, ¿piensas que las culturas, las civilizaciones antiguas, como pueden ser aztecas, incas, todos los que estaban hace 500 años en América, sabían lo importante que sería nuestro mestizaje para llegado este momento que pudiésemos activarnos? Totalmente, totalmente, y han dejado información y han dejado claves, conociendo los ciclos universales, más allá de los ciclos del día, de las estaciones, sino que los ciclos, estos de casi 13.000 años, donde está, por eso mismo llamaban el otoño, la primavera, de 6.000 años, otoño, invierno, primavera, verano, que eran esos 13.000 años de luz, 13.000 años de oscuridad, sabiendo perfectamente que volvían, lo contaban a través probablemente de mitos, de historias, para poder entenderlo, pero comprendiendo que iba a ser un proceso que capaz iba a ser doloroso, pero como parte de un crecimiento y de una evolución a nivel de la humanidad, ¿no? Como el injerto que uno realiza entre las plantas, que va mezclando y que probablemente sea doloroso, pero van generando un fruto mejor. Y lo han dejado claro y lo han comunicado de esa manera, ¿no? Entonces creo que tenemos muchas evidencias de tanto en la cultura andina como en mesoamericana, donde han expresado y dejado claro las claves y que eran los tiempos estos que venían: el Pachacuti, el Mistay, el sexto sol y demás. Ujú. Sí, digamos que quizás se dejaron colonizar, es posible, ¿no? O a lo mejor lo pusieron un poco más fácil porque tenían una gran sabiduría al respecto. Bueno, quería hacer Sabían que era un dolor que tenía que pasar. ujú, para Un llegar, dolor, para llegar a pero este que tenía que momento. suceder. Ujú. Muy bien. Quería comentaros una, bueno, anécdota entre comillas, porque trata de la tragedia de los Andes, aquel avión que se estrelló, pues se fue en el 72. 72, Sí. correcto. 72, el 13 de octubre, que coincide con tu cumpleaños, Fede, y con mi cumpleaños. Exactamente. 13 de octubre. Uruguayos. A mí la numerología me vuelve loca. Entonces, ya pues os lo escuché en un vídeo que trataba del poder de las creencias, donde decíais que estos pasajeros no sabían que no se podía salir de los Andes y por eso hay algunos que sobrevivieron, ¿no? El poder que tienen nuestras creencias y cómo creamos nuestra realidad. Mira, Entonces, yo en este momento estoy hablando muy cercano de la zona donde cayeron los uruguayos. Estoy a un par de kilómetros de esa zona, estoy en la cordillera de los Andes. Y la gente acá de la montaña dice, se salvaron porque eran uruguayos. Y alguien dice, ¿por qué? Porque en Uruguay no hay montañas. Y ellos no sabían que en la montaña no se puede vivir. Cualquier mendocino, que es donde cae el avión, en Mendoza, una provincia argentina, cualquier mendocino sabe que en la montaña no se vive, que la montaña te gana, pues ellos no sabían de la montaña. Y por no saber de la montaña, hicieron algo que sería increíble que ningún montañés haría, que es atravesar la montaña desde Argentina hasta Chile, porque ellos creían que estaban en Chile, pero en realidad estaban en Argentina. ujú, Hicieron algo que lo hicieron porque no sabían. mm. Pues ya vi el vídeo y me puse a investigar más y resulta que el equipo de rugby se llamaba All Christians Club. Sí, All sí. Christians. Y no sé, a mí entre la fecha 13 de octubre, el nombre All Christians, que es justo lo que ha pasado ahora en la inauguración de los Juegos Olímpicos, o sea, han ridiculizado o han querido ¿Mm? ridiculizar a Jesús, porque ya va más allá de las religiones, a Jesús bueno, y a todos los apóstoles. Entonces, eso no sería premonitorio lo que querían hacer, bien sea casualidad, no creo. ¿Fue provocado?
porque también esta fecha coincide el 13 de octubre con la emboscada a los templarios. También ellos pues siempre vivían para y por Jesús y María Magdalena. Entonces, bueno, ahí se queda en el aire. Yo, mira, podemos dejarlo, lanzar una ayuda al aire también a otra persona que nació un 13 de octubre y que es experto en estos temas. Es Enrique Pérez de Exponiendo la Verdad. Si te apetece investigar y quieres contárnoslo, encantadísimos. Pues bueno, Buenísimo. ha sido un verdadero placer hablar con vosotros. Si queréis añadir algo más al respecto de vuestro curso o cualquier otro tema, me ha encantado Eh, conoceros. Te agradezco mucho por el espacio, por darnos esta oportunidad de comunicar y a todos los que nos están escuchando, viendo. Nuevamente, si esta información te resuena acá en el corazón, no acá en la cabeza, es momento de que empieces a, a buscar sobre eso, ¿no? Ya sea tomando un curso o practicándolo vos por tu cuenta, buscando información, pero son los tiempos de un gran despertar, son los tiempos de una nueva humanidad, que la tenemos que crear entre todos. No va a venir esta nueva humanidad ni este nuevo mundo que queremos vivir en las próximas elecciones o con el próximo empresario ni con el próximo vecino que sea buena onda. Tiene que empezar por mí el cambio. Y esta es la mejor manera de empezar a crear ese mundo que queremos vivir, ¿no? Mm. Exacto. Y gracias por esta tarea, porque esta tarea que a vos te crees que te nació y que un día te dio ganas de hacer y que te llevó a vivir en México y de ahora de vuelta a tu país y que querías unir esta hispanidad, bueno, es parte del gran proceso. Así que gracias por escuchar, porque muchas personas llevan y escuchan y les llegan informaciones y les llegan sentimientos, pero ¿sabes cuál es el tema? Muchos no se animan a seguir ese sentimiento. Porque ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es lo mío? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿De qué manera lo voy a hacer? Gracias por escuchar. Gracias, Juan Pablo, porque además yo, pues, me tomó años entender lo que pasaba, porque viví en México 5 años y me naturalicé, conseguí la nacionalidad mexicana, tengo doble nacionalidad ahora mismo, y justo cuando lo conseguí me volví a España y yo durante años pensaba, pero bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? ¿Para qué soy mexicana? Ahora me he vuelto a España. ¿Qué sentido tiene? Hasta que ya me di cuenta que era un sentido, que era un sentimiento interno, o sea, que no iba más allá, mucho más allá de lo físico. O sea, para mí ya se unieron España y México y el resto de países hispanos. Es que es un sentimiento que se ha ido agrandando. Entonces, pues muchas gracias por tus palabras también y no es nada fácil, no es nada fácil porque es algo tan interno que a veces cuesta expresarlo, cuesta decirle a los demás qué es lo que siento. Pero bueno, poco a poco Claro, iré transmitiéndolo. exacto. Así es. Excelente. Muchas gracias, Cris. Gracias a vosotros. Entonces, pues creo que nos vamos a ver en octubre que venís a España. En octubre estamos por allá. Sí, claro que sí. Pues nos veremos en En Family Family Moon, en Madrid, como en siempre. Madrid. Sí, perfecto. Pues hasta entonces, muchas gracias, hispanos. Nos vemos en la próxima.